alma. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a un episodio más de Cafecito con Connie. Y mi invitado del día de hoy es Alma Mayen, la hermanita Alma Mayen. Y hermanita Alma, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Es un placer de estar aquí con usted. Qué bueno que Dios nos ha dado este día, nos ha regalado este maravilloso día que está calientito, pero está riquísimo, ¿verdad? Y antes de empezar vamos a dar gracias. Padre bendito, Padre Dios, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido una semana más, porque nos has permitido un día más de respirar y abrir nuestros ojos y ver tu hermosa creación. Muchas, pero muchas gracias, Padre eterno, Padre de la gloria. Y como siempre, ayúdanos que el día de hoy solamente hablemos cosas para glorificar el nombre de Jesús, Padre. Y que pueda llegar alguna palabra a aquellos que nos escuchan y que toque sus corazones y sus mentes, Padre. Bendice a cada uno de los que van a escuchar y ver este video, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y hermano Anita, ¿dónde se congrega usted? Me congrego en la iglesia Betel, aquí de National City, con el pastor Billy Preston. Sí, vino. Wow. Y pues así empezamos su testimonio que nos viene ahora a contar, este testimonio que va a ser muy poderoso, va a ser de mucha bendición. Yo ya he oído parte de su testimonio, parte de su testimonio, ¿verdad? Sí. Que por cierto quiero invitarlos octubre 5, 3. Bueno, ahorita al final les digo, pero voy a estar dando yo mi testimonio ahí en la dirección de 3085 Bayer Boulevard en Chula Vista, en la iglesia Aposento Alto. Es el 3 de octubre, sábado 3 de octubre, si no me equivoco, o el 5, pero ahí voy a estar contando mi testimonio, así es que si gustas llevar algún alma nueva, ahí vamos a estar con la bendición del Padre. Y así, hermana. Amén. Pues Dios les bendiga, ¿verdad? En mi corazón hay gozo, ¿verdad? Porque voy a contar las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Él me escogió desde el vientre de mi madre, porque desde el vientre de mi madre el enemigo quiso matarme, quiso destruir mi vida. A mi madre, ¿verdad? Me iba a abortar, pero Dios puso en su corazón, ¿verdad? Ella sin conocer a Dios, ¿verdad? Ella le pidió que cuando ella me iba a abortar y se levantó y dijo, la voy a tener. Su decisión fue de detenerme, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En mi niñez, ahí yo no sabía que yo iba a ser una abortiva. Crecí y de lo que yo me acuerdo cuando yo era niña, cuando tengo uso de razón, es a los 3 años, cuando era una niña que me gustaba hablar con mucha gente y me acuerdo que mi madre me llevaba al parque y en el parque había una gente ahí borrachitas o algo y yo llegaba y les hablaba. Yo no conocía a Cristo, yo pienso que si lo hubiera conocido yo les hubiera hablado y les decía, hola, ¿cómo te llamas? Me acuerdo muy bien. Yo me llamo Alma Ruth Mayen y tengo mamá. Yo me sentía muy a gusto, ¿verdad? Muy feliz porque tenía mamá. Y le decía el nombre de mi padre. Y mi mamá ya me hablaba y decía, vente. Pero yo me acuerdo que yo iba y les hablaba. Y digo, si yo hubiera conocido a Dios en ese momento, yo les hubiera dicho que había un Salvador. Crecí, ¿verdad? Y yo me metieron a un colegio de monjas. Ahí en ese colegio de monjas, siendo una niña, y pues nos quedan doctrina católica, ¿verdad? Entonces yo, cuando íbamos a los servicios o teníamos las clases, yo siempre pensaba que había algo más porque veía a un Cristo que estaba resucitado y nos decían, un Cristo crucificado, y nos decían que Cristo había resucitado. Entonces, en mi inocencia yo decía, ¿por qué dicen que Cristo vive y está ya crucificado? Eso yo no lo podía entender porque lo tenía crucificado.
Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y yo sentía un vacío en mi corazón. Era una niña que me querían todos, ahí las monjas, las maestras y todas. Pero yo sentía algún vacío en mi corazón desciendo desde niña. Y uno de los vacíos que sentía es que yo no vivía con mi padre. Sí lo miraba, ¿verdad? Cuando iba por el dinero del colegio, pero no convivía con él. Con los que convivía era con la mamá de él, con la abuela, que me dejaban ir con ella y tengo bonitos recuerdos de ella. Pero lo que a mí me marcó en mi vida es no haber vivido con mi padre. Yo quería mucho a mi padre, yo no comprendía por qué no podía vivir yo si todos mis amiguitos tenían su papá y yo no. Entonces me llevaba mi mamá, siempre nos sacaba a pasear al campo, a la playa o algo, y cuando llegaba el lunes a la escuela me preguntaban que qué habíamos hecho. Entonces yo contaba que andaba en la playa y que iba a agarrar la mano de mi papá, pero cuando yo se lo contaba yo estaba viviendo eso, yo me veía como que de veras iba, era con mi mamá, pero yo decía que con mi papá. Y así fui creciendo, ¿verdad? Con aquello en mi corazón, que yo amaba a mi papá y no podía comprender. Y yo le echaba la culpa a mi mamá, que por culpa de ella yo no tenía a mi papá. Pero no sabía yo toda la verdad, yo nomás eso era lo que yo creía. Y fui creciendo, me metí después a estudiar canto en una iglesia donde cantábamos los domingos y también en lo secular se hizo un disco que se llamaba Los Niños Cantores de Tijuana. Y veníamos para acá, para Estados Unidos, a traer cantos a 15 años o a donde nos contrataran. Pero cuando estábamos cantando, ¿verdad? En la iglesia, pues nos subíamos allá arriba y el que tocaba el piano, ¿verdad? Y cantaba y nos hacía señas que teníamos que cantar. Y cuando yo cantaba, créeme que yo cantaba como ahora y sentía ese canto. Yo sentía ese canto que cantaba y quería llorar y veía que Cristo. Y decía, no, él no está ahí. Él está resucitado. Yo nunca lo creí que estaba ahí. Siempre dije, hay algo más. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y cuando yo salí de ir con las monjas, ya estaba ya como de unos 12 años, 13. A mí se me habló del Evangelio a los 13 años, pero nomás oía, pero sí me gustaba, era simpatizante. Pero nunca hice una confesión de salvación ni nada. Y a los 13 años me eché a perder, porque tenía mucho coraje, no podía comprender por qué yo no vivía con mi padre. Mi mamá se volvió a casar y una vez ella me preguntó, hablando con ella, que ella creyó que era lo mejor porque quería un padre para mí. Le dije, pues sí, me trató bien, pero no fue un padre. Tú no me preguntaste si yo quería un padre. Yo no quería a nadie, yo quería a mi papá. Y siempre le echaba la culpa y me hice una niña vaga. Andaba con mis primas, a los 13 años andaba en discotecas, así se decía antes, ¿verdad? Como eran socios, pues entraba ahí a las mejores discotecas con gente adinerada. Ahí a los 13 años, ahí pues para que veas, porque eran socios y ya conocían a mis primas y nos dejaban entrar, todos éramos de los mismos edad. Sí, entonces yo iba a bailar, pero ahí empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a hacer cosas que no debía. Entonces empecé a fumar primero marihuana. A los 13. Pues con 13, 14. Sí, sí, más o menos. Y me gustaba mucho el vino, me emborrachaba con el vino, me gustaba mucho. Vino rojo, vino tinto. Y según yo no me emborrachaba mucho porque quería cuidar a mis amigas, a mi familia, por si se ponían muy borrachas, yo cuidarlas. Según, pero pues andaba también tomada. Entonces después empecé con la cocaína. Porque nunca me gustó a mí las drogas para abajo, siempre me gustó andar arriba y decía, no, yo no quiero verme así como tonta, decía, yo quiero algo para arriba, siempre andar despierta.
Y primero era por un vicio, porque ibas, no tanto un vicio, o sea, una adicción lo tomabas así como diversión, como ir a tomar Una soda, un refresco, pero nosotros no tomábamos refrescos, tomábamos licor. Entonces ya salíamos y todo, y como yo me quedaba en la casa de mis tías y eso, pues mi mamá no se daba cuenta, ¿verdad? Y ya llegaba yo hasta el lunes, me iba ya a mi casa. Y así empezó mi vida, pero entre más pasaba el tiempo, era muy amiguera y toda, había más amargura en mi vida, en mi corazón. Tenía mucha amargura, hacía muchas cosas, andaba ahí en las motos, me la pinteaba para irme a la playa a ver a los surfers. Mi mamá me dejaba en la puerta de la escuela, en cuanto ellas se iban, pues llegaba el novio con la moto y vámonos. Y ya cuando ya casi llegaba mi mamá, pues ya estaba yo ahí en la casa como si nada hubiera pasado. A los 14 años yo salgo embarazada. Pues ándale ahí, pues prácticamente mi vida loca. Tuve que hacer una decisión, ¿verdad? Porque por la niña, decía, ya no, me tuve que apartar, me casó mi mamá, que tal vez las personas casan, ¿verdad? Porque creen que es lo mejor que puede hacer uno, ¿verdad? Por sus niños. Y yo pues como lo quería, dije pues sí. Pero ahí fue lo peor de mi vida, haberme casado. 15 años embarazada, que muchos a los 15 años están festejando sus 15 años. Sus 15 años. En México se usa mucho eso de la quinceañera y que su última muñeca. Ándale. Y usted quiso una de carne. Sí, una niña criando a una niña. Exacto. Entonces, ya le dije a él, yo estoy embarazada, entonces él me dijo que no era de él. Y yo me vine, le digo, mamá, yo no quiero estar aquí en Tijuana. Y entonces me fui para Los Ángeles y ahí estuve un tiempo. Y ya cuando ya regresé, mi niña, ya sí, según quisieron verla los papás y todo, ir a verla. Y fue cuando ya me casan, cuando mi niña tenía como 6 meses. Me hicieron que me casara, que si no, no iba a salir ya no iba a poder andar de vaga. Yo era una muchacha que andaba en las motos, en los caballos, en Rosarito, muy alegre, muy amiguera, muy alborotadora, ¿verdad? Entonces todas mis primas que tenía de parte de mi mamá eran unas niñas buenas. Yo era la tremenda. De parte de mi papá eran igual que yo, pero las de parte de mi mamá eran buenas. Entonces yo decía, me hablaban de Dios, entonces decía, ¿por qué no les hablan a ellas? Y ellas pues son buenas, yo no. Pero Dios tenía un plan en mi vida, tenía propósitos para mi vida, porque los papás de los abuelos de mis niños se convierten a Cristo porque ya no aguantaban al esposo que yo tuve, porque andaba en drogas, andaba en malos pasos y ya no podían soportar. La señora se iba hasta con el Juan Soldado ya a orarle, a pedirle, pero tenían unos sobrinas del Señor que eran cristianas, les llevaban el evangelio, les llevaban la palabra, entonces yo oía siempre, pero la palabra la querían para él, como que querían que él se salvara, pero la que oía era yo. Entonces nos venimos, ya tenía como 20 años cuando ya nos venimos a vivir aquí a Estados Unidos, y mi niña pues la puse en la escuela, tenía 5 años, y cuando íbamos para Tijuana, la niña se iba con sus abuelos y ahí le presentaron a Cristo, ella de 5 años, y ella lo recibió llorando, y cuando ella ya venía me decía, mamá, vamos a la iglesia, porque veía, eran puros pleitos, eran puro maltrato, malas groserías, y si él, por ejemplo, me mencionaba a mi mamá, pues tampoco creen que me iba a quedar callada. Ahí botaban platos, ahí Dios me cambió. Ahí él tenía una guitarra y tocaba y me decía que yo le daba una hard life. Yo le decía, oh sí, yo te doy una hard life, ¿verdad? Y le aventé, me acuerdo una vez un pancake que estaba haciendo y le cayó aquí, de esos así. Ajá. Entonces así eran los pleitos de nosotros y la pobre niña oyendo todo eso. Ahora, yo sé que la amargué la vida a ella, ¿verdad? La arrastré con todo eso. Entonces trabajábamos y todo, y él como andaba en cosas ilícitas, él tenía coca en la casa. Entonces mi vacío era tanto vacío que había en mi vida
que yo me hice otra vez más adicta. Y cuando él se iba, yo le robaba la coca. Ya sabía hasta cómo cortarla y todo para que él no se diera cuenta. Todo sabía cómo medirla, cuánto era un gramo, cuánto era todo. Y yo las piedritas las agarraba y vámonos. Pero sabes una cosa, yo ya había recibido a Dios, yo ya había oído de Dios, pero no había cambiado mi vida, no quería seguir, pues estaba adicta a la coca. Y al grado empecé a leer la palabra, ahí en mi casa, todavía no iba a la iglesia, y donde me salió en Ezequiel de los huesos secos. Y empecé a llorar porque esos huesos secos era yo. Le decía, yo no puedo cambiar, Señor. Solamente tú me puedes cambiar. Estoy adicta, estoy así, mira cómo estoy de flaca. Y me tiraba y yo veía esos huesos secos, soy yo. Y pasó el tiempo, pero no cambiaba mi vida. Iba a la iglesia, empecé a ir a Betel. Iba y sentía paz. Y me iba y otra vez empezaba, otra vez pleitos y todo eso, ¿verdad? Y él se iba, era muy mujeriego, yo me quedaba sola en las noches y ahí estaba como tecolote, bien, con mucha coca, ahí con los ojos no dormía por noches, fume y fume, porque eso te da, tú fumas y te da por tomar, te da por fumar, ¿verdad? Y se iba creciendo el hábito. Entonces empecé a ir a la iglesia y Dios empezó a manifestarse en mí, veía muchas cosas, su Espíritu Santo, veía cómo Dios me llenaba, pero no era libre. Y una vez, la primera manifestación que hubo en mi vida fue en una casa de una tía que se enfermó y ella no quiso aceptar al Señor. Y llega el hermano y me dice, ¿qué quieres de Dios? Y yo le dije, todo. Entonces él me dijo unas cosas que nadie sabía porque yo me iba a suicidar. Yo vivía en West Point Loma, en Ocean Beach, ahí cerquitas, y yo sufrí algo muy tremendo que no se lo deseo a nadie, una atracción bien fea donde yo vi todo y yo fui a dejar a la niña en la escuela y me fui por el puente caminando y cuando tú te vas a suicidar, tu mente está en el suicidio, tú no te estás acordando de nada y llevaba eso, nadie te quiere, no eres nadie, eres una poca cosa, eres el enemigo, ¿verdad? Decían, poniéndome en esas voces que yo oía y dije, Dayanlo, hasta que llega a la punta de Ocean Beach, es muy larga ahí en ese lugar. Entonces yo dije, me voy a tirar, pero cuando ya me iba a tirar yo oí una voz, no te puedo decir cómo fue la voz que lo oí, si lo oí en mi oído, si lo oí algo, pero yo vine y se me quitó eso y empecé llore, porque Dios me habló y lo primero que me vino, mi hija. Entonces ahí le pedí perdón a Dios y me fui otra vez para la casa, llore, y yo me acuerdo que la gente nomás se me quedaba viendo y para allá hay una playa que se llama Dog Beach, que hay de puros perros y todo eso pasé, y yo traía en mi mente y pues le pedí perdón, porque ya Dios, ¿verdad?, había tratado conmigo, y cuando estaba ahí orando el hermano que me dice que era lo que yo quería, él me dice eso, y dije, ¿cómo sabe eso? Yo nunca se lo dije a nadie, eso solamente yo lo sabía. Entonces, él me dijo, repite estas cosas, ¿has recibido al Señor? Sí, pero yo le dije lo que él me dijo, no recuerdo qué me dijo, pero déjame decirte que yo siempre le decía al Señor que nadie ponga su mano sobre mí, que me tumben, que me quieran tumbar, porque yo decía que los tumbaban. Uh-huh. Si es cierto que tú tumbas, pues túmbame a mí, quiero sentir tu Espíritu Santo. Si es tu presencia, pues ahí, hermana, yo me agarró de la mano y empecé a orar con el hermano Flores y me dijo, no recuerdo qué palabras, pero yo empecé a sentir algo como si andaba en unas nubes, como empecé a sentir el calorcito que subía de todo mi pie, todo mi cuerpo, mis manos se pusieron rojas, una experiencia muy bonita. Y me caigo y empiezo risa y risa. Nomás 2 veces en mi vida me he reído de esa forma. Y empecé un gozo que tenía y un gozo.
Entonces ya me vine y mi tía me dijo, no, pues sí, es que tú vas a la iglesia, por eso te pasó eso. No, le dije, es que yo voy, pero no soy cristiana. Y yo decía, soy simpatizante. Y llego yo a mi casa y yo hablo con el padre de mis hijos, no había ido esa vez, y le dije la experiencia que yo había tenido. Duré días con ella, pero ni así cambié. O sea, iba, pero no, o sea, había algo que no quería dejar, o sea, pues la droga estaba atada, ¿verdad? Entonces, así fue mi vida, y a veces llegaba él todo borracho y me levantaba de los cabellos, me golpeaba y se levantaba mi niñita de 5 o 6 años. Me acuerdo una vez ella se levantó con una escobita y le dio paz, pero nomás le hizo él así, todo borracho, y nomás la niña voló. Entonces así fue la vida, así la arrastré yo a la niña, ¿verdad? Por no hacer decisiones. Ella llevó lo peor, ¿verdad? Y ella pues le dolía porque quería a su papá y me quería a mí. Ella no comprendía muchas cosas, ¿verdad? Y así pasaron años. Pero un día yo ya estaba cansada, ¿verdad? Porque cada vez estaba más enviciada y más me drogaba y me drogaba. Y un día yo le dije yo al Señor, un 15 de septiembre, para mí los septiembre son hermosos porque volvían a nacer. Y cuando yo le dije al Señor, estoy harta ya de mi vida, quiero que me cambies, yo no puedo dejar esta adicción, pero si tú dices que tú sanas y tú cambias y tú libertas, tú libértame, tú cámbiame, estoy harta de la vida, mira a mi hija cómo la ha arrastrado. Entonces, ahí, hermana, yo me hinqué así enseguida de mi cama y lloré mucho tiempo, no sé cuánto, pero déjame decirte que ya hace más de 40 años que cuando yo me levanté de ahí de la cama, yo fui transformada, fui liberada. Nunca más el Señor quitó el deseo de esa droga. Es algo muy horrible ser adicta a la cocaína, es alguna desesperación. Yo no tuve necesidad de irme al centro de rehabilitación. Ahí el Señor me liberó. Por eso ahora yo les sirvo, por eso ahora yo voy con esas personas que necesitan ser libres, porque solamente Cristo lo hace. ¿Y cuál es, verdad, la clave de que tú quieras cambiar? Yo quise cambiar, porque no es fácil decir, hoy la dejo. Tú has oído a personas, sea la adicción que tengan, alcohol, cuando quiero yo la dejo. Mentira. ¿Por qué? Porque traes el deseo todavía, estás volteando para atrás. Pero cuando Dios te libera, te libera, no hay paso para atrás. Claro, tuve que vivir una vida diferente, dejar todas mis amigas, me entregué completamente a Dios. Completamente. Y me acuerdo que el padre de mis hijos me decía, ¿cómo tenía ganas de verte así? Me dijo que me transformé, y tenía yo una foto de cuando al cristianismo, pero él me la rompió porque se ponía bien loco y me la rompió. Y créeme que cuando veía esa foto, mi cara estaba cambiada, mis ojos, me encantaba ver esa foto cuando ya era cristiana, cómo Dios viene a ti y te transforma y te pone una luz, eres diferente. Brillas. Ajá, entonces Dios empezó empecé a meterme en las cosas de Dios, empecé con ayunos, oración, le dije, Señor, pon en mi vida una persona que sea una hermana de verdad, que no quiero chismosa ni nada, una hermana donde yo pueda aprender. Y mira, la conocí en la iglesia, nunca supe que nomás nos dividía un callejón. Cuando le di raite, le andaban buscando un raite, le dije, y me la llevé donde vive, y ya me dijo, pues yo vivo ahí cerquita, y ya cuando ya la dejé, pues yo vivo por el lado y el callejón, le dije, y me invitó, porque ella todos los días hacía, a las 5 de la mañana se levantaban a orar, y tenía un grupito, y dije, pues nomás cruzaba el callejón, dije, sí, me voy, y con ella aprendí. Cuando empezamos a orar todos los días a las 5 de la mañana, y el Señor empezó a tratar conmigo, me fue cambiando poco a poco. Ahí empezó
martirio te podía decir, porque el enemigo, ¿a poco crees que cuando que quiso que yo me convirtiera? Al día siguiente, un 16 de septiembre, me acuerdo que él se transforma como el enemigo y le dije lo que me había pasado y me puso una golpiza que la cara se me puso así, llegué yo a Betel con mi cara deforme. Me llevaron al hospital y me acuerdo que me dijeron, aquí está esta receta y eran codeínas. No, yo no quiero nada de droga. Pues sabes que el Señor me quitó el dolor. Estaba así llegué. No me importó, llegué en un viernes de servicios de jóvenes. Y yo ya no me dio vergüenza de llegar así, porque yo ya estaba liberada. Quería sentir el poder del Espíritu Santo sobre mí. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que hizo en mí. Entonces ahí empezó, ¿verdad? El enemigo a querer otra vez a destruirme. Pero yo me di cuenta, hermana, que algo grande ha hecho Dios en mí, porque en la esquina habían unas húngaras de veras, porque se vestían así una señora que decía que leía la mano, no sé qué, y yo tenía que pasar para ir a dejar a mi niña en la escuela, y ellas no podían pasar en mi banqueta, y ellos se quitaban, me veían y pum, se iban. Entonces gritaban, ellos, los niños de ellos, nos gritaban y yo iba con mi niña, y ahí vi que algo grande se había metido en mí. Que ellos no podían ver. Que ellos lo podían ver, yo no lo podía, yo podía sentir que yo andaba diferente y que que no estaba sola. Y ¿sabes qué? Gatos así endemoniados me querían atacar, pero yo me acuerdo, estaba bien nuevecita y venía uno a atacarme y me dice la niña, mamá, ahí viene un gato hablando, y yo lo vi, y entonces, pero un gatote, y dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y ese gato se estiró y ¡pum! Corrió. Y siempre que me iba al trabajo, estaba en la casa y me veía y hablaba así, le hacía así el gato, pero no me daba miedo. No me daba miedo, porque siempre dije yo desde que estaba chiquita que a mí el diablo no me daba miedo. Y ahí fue donde yo empecé pues te puede decir que hay un ministerio de intercesión para reprender también al enemigo, porque ahí me enseñé a reprender los espíritus, el demonio, el vil demonio, ¿verdad? Quererme destruir. Y, y empecé, ¿verdad? En mi vida, era una felicidad de que cada viernes que me iba a la iglesia y el Espíritu de Dios se movía, estaba sentada y si alguien necesitaba ser libre, el Espíritu Santo ahí liberaba, llegaban las hermanas de oración y eran libres. Y yo siento que en este tiempo eso va a volver a pasar. Amén. Que el Espíritu de Dios se va a volver a mover, porque Dios no es el Dios de antes. En este tiempo va a volver a pasar y van a pasar cosas bien grandes, como yo las he visto. Gente endemoniada, ¿verdad? Gente que practicaba brujería, gente que hacía cosas viles, que fueron sanadas, liberadas por el poder del Espíritu Santo. Y así, ¿verdad? Fue mi vida. Empecé ahí mi vida en Cristo. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo no tuve que prostituirme por la droga, porque yo se la robaba al papá de mis hijos. Porque si no, a lo mejor sí lo hubiera hecho, porque estás adicta y no te importa. Entonces yo lo decía, no, pues al cabo que mi trabajo, me visto, todo tengo mi hija, pero no me daba cuenta, ¿verdad? Que cómo se me veía mi cara también, de una droga que tú usas a una persona, tú la detectas, por más limpia, por más como esté, tú detectas que algo trae. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que Él tuvo misericordia de mí. Entonces antes Él andaba buscando al Señor y yo no quería nada de Dios. Y yo le decía, cuando Él ponía, bendice alma mía a Jehová. Y por eso yo ya no quise yo ya la marihuana. Dije no más, porque siempre que ando con ella, pienso en Dios y yo no me quiero convertir a Él. Entonces yo le decía, ¿por qué me buscas? Si yo no quiero nada contigo, pues bendice alma mía a Jehová. Mi nombre es Alma, yo decía, bendice alma a Jehová.
y yo no quería. Pero como Dios me andaba buscando, ¿verdad? Y como Dios tuvo misericordia, me tuvo paciencia y me liberó. Me liberó. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él dice en su palabra, ¿verdad? Que dice, antes que te formas, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formas en el vientre de tu en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque somos sus profetas, vamos y predicamos y vamos como profetas a llevar la palabra a aquellas personas que necesitan, a sacarlas de las cárceles, a sacarlas, ¿verdad?, de esos vicios. Aquella mujer, ¿verdad? Porque a mí fue bien feo, hermana, lo que yo pasé de violencia doméstica siendo ya cristiana. Porque cuando yo no era cristiana, yo me defendía. ¿Tampoco crees que me iba a dejar? Yo también me pegaban, pero yo también aventaba lo que podía, y con palabras. Sobre todo. Ajá. Sí. Entonces, una de las cosas que a mí me marcaron fue que él un día me dijo, tú eres una bastarda, yo soy tu padre, aquí nadie, tu padre te dejó, no te quiso. Y para mí eso fue algo muy feo, porque una vez cuando yo era niña, fui con mi abuelita, y la señora de mi papá metió a mis medios hermanos y les gritó y dijo, métanse, porque ahí viene la bastarda. Yo tenía 5 años y yo no sabía qué quería decir eso. Yo sentí que era algo feo. Ya cuando estaba más grande, ahí tenía como unos 5 años, 6. Ya cuando estuve más grande, vine en el diccionario lo que quería decir bastarda. Y eso me marcó. Claro. Me marcó, y después de que este hombre me dijera que era una bastarda, ¿no? Pero le soportaba mucho, lo aguantaba, oraba por él, pagaba el precio. Decía, si Cristo me cambió a mí y me liberó, ¿por qué a él no? Porque él no quiso. Simplemente. Es que está uno en el querer, o sea, uno tiene que estar disponible de aceptar a Cristo, pero también porque Dios es el único que cambia y transforma. Entonces, si uno decide, dice, está en uno, en decidir, voy a cambiar, quiero yo cambiar, sí, porque Dios te va a ayudar. Sí, pero si uno no hace no, ok, sí, ya te acepto Dios, pero hasta ahí, pero quiero seguir en mi vida, sí, pasada. Sí, pero él no quiso, se metió en drogas más pesadas, que ya fue pasando el tiempo y se usaron drogas que yo no conocí. Gracias a Dios que Dios me salvó a una edad temprana, tenía 20 años cuando me salvó. Yo venía con amargura en mi corazón, con mucho coraje, ¿verdad? Por eso empecé yo a usar la droga, porque traía yo mucho coraje en mi vida. Y luego con él, como me trataba, como yo trataba de ser la mejor esposa, yo le tenía todo limpio, su comida, trabajábamos juntos, tuvo negocios, tuvo todo, hasta el grado de que el diablo, ¿verdad?, lo bajó hasta abajo, de andar robando, andar mal, todas aquellas, cuando él tenía dinero, porque también trabajó, pero también hizo cosas por ilícitas que él hacía afuera, pero de ahí de ese dinero yo nunca le tomé nada, se los aventaba. Cuando él me decía, toma, vete a Tijuana, me decía, ¿por qué quieres que me vaya? Porque él andaba mal y quería andar con mujeres. ¿Por qué me voy a ir? Pues ahora no me voy, y me daba dinero para que me fuera al mall. Me acuerdo que yo le agarraba los billetes de a 100, era mucho, entonces se los hacía pedazos. Yo no quiero nada de tu dinero, por eso trabajo yo. Por eso Dios me ha bendecido, para que que yo tenga lo que yo quiero. Uh-huh. Y así fue mi vida, hacía muchas cosas, muy mujeriego, muchas veces me agarró de los cabellos delante de las amantes que tenía cuando los descubría. Sí, y se te hace, decía yo, en aquel entonces, 20 años, pues en aquel entonces era una mujer hermosa, muy bonita, y todo, ¿verdad? Pues a esa edad todas las mujeres, ¿verdad?, estás en la flor de tu juventud. Y sí, que no me valorara, decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? Pero ¿sabes que yo le aguanté 20 años de mi vida? 20 años de mi vida.
Pero como te digo, lo peor de mi vida vino cuando yo ya me convertí. Yo quería que convertirme a Cristo ya iba a cambiar eso, ya iba a ser diferente y todo, y me iba a los retiros, y yo pues venía gozosa, quiero ser la mejor esposa y todo, y venía con mucho amor y lo trataba bien y todo. Duraba unos días, pero después volvía otra vez a tratarnos mal. Y una vez yo le escuché a él que él estaba dando su alma al diablo. Y yo hacía así los ojos, así, pero hice como que no lo estaba escuchando. Pero el diablo le dijo que le diera poder, que le diera mucho dinero. Sí tuvo dinero y todo, pero su mente, ¿verdad? Fue atrofiada de tanta droga también que se metía, porque todo ese dinero, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hizo? Para sus disfrutes, mujeres, droga, porque para nosotros no fue. Pero cuando él a veces se sentía así todo atormentado, de alma, entonces yo pues oraba y reprendía, aquí está, y estaba así con miedo. A veces cuando yo llegaba de la iglesia, si él estaba dormido, yo ponía sus manos, no lo tentaba, nomás así, y empezaba a orar por él y echaba unos brincotes. Estaba bien poseído. Él de su boca a veces salía, porque el enemigo me quería destruir y me decía que me odiaba, pero él ya estaba su cara transformada como diablo. Y yo tenía que huir, ¿verdad? Me iba, y como tenía aquella hermana que vivía al cruzar, ella venía y lo reprendía. Y ella me defendía mientras vivía ahí. Pasó el tiempo. Es que es tremendo. Es así. Tremendo, porque pues es que no es un juego, o sea, él ya está entregando su alma a quien no debe de entregarla. Sí. No, pues por eso tenía el pleito ahí con usted. Sí. Usted era hija de Cristo. Sí. Pues la odiaba. Me odiaba. El enemigo lo odiaba, lo quería matar. Sí, y oía las voces, hermana, porque me acuerdo que cuando venían los suegros o algo, como que si había alguna discusión o algo, yo me quedaba en el sillón, ahí dormida, y estaba así meditando con los ojos cerrados, y los espíritus, y que, ahorita que ella está dormida. Sí, dormida. Pues me levantaba a reprender todo eso, se oían un montón de ruidos en la casa. ¿Cómo no se iban a oír si él había clamado por esos espíritus? Pero aún así de todo eso, yo vi la protección de Dios, cómo me amaba, cómo me protegía a mí y a mi hija. Y me metí más con el Señor, y más con el Señor, y entre más me metía, pues más fuerte me hacía. Y la oración tiene poder. Amén. La oración tiene poder. Y pasó el tiempo, y una vez que yo estaba en un servicio, porque hacíamos servicios de hogar con esa hermana y hacíamos vigilias, y a veces nos juntábamos un grupo de hermanas que nos conocíamos, y llegaba gente, oía que ellos sentían algo bien poderoso, gente que traían en su mente suicidarse o algo. Llegó un joven y tocó y oramos por él y se fue libre, y así, o sea, estaba tan tremenda la presencia de Dios que llegaban. Y ahí todo eso veía yo, de gloria a Dios, porque ellos sienten. Nosotros estábamos orando y alabando a Dios, y pasó el muchacho y no aguantaba, y él dijo, oren por mí porque me quiero suicidar. Y se iba libre ahí, hasta que ya quedaba libre, ya se iba. Y así vi muchos milagros que Dios hacía en las personas. Ajá. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios, todopoderoso. Entonces, en una de las vigilias, a mí me profetizan que yo iba a tener otra niña después de 15 años. Duré 15 años con la niña sin tener niños. Y me dijeron, vas a tener una niña, se va a parecer a la grande, pues ya enseñé las fotos de ella, ¿verdad? Y yo estaba, ay, qué bonito. Ese año él se portó muy bien y le dijo que como creía que era hombre, porque Dios me había enseñado un hombre, pero a mí me profetizaron que iba a ser niña, pero yo quería el hombre, y yo ya le había puesto Cristian y Cristian. Entonces él empezó a decir Cristian, y la niña lo conocía, y cuando él le hablaba, la niña se movía. Y dijo, como dice que no vas a ser Cristian, pues te vas a llamar Carla.
Carlos se llama él, te vas a llamar Carla, le dice. Entonces, en ese año que estuvo en mi embarazo, él cambió, hermana, me respetó, no hubo pleitos, estaba bien contento porque esa niña iba a nacer. Y pero siempre había algo que yo no quería notar. Yo tenía una venda, porque decía, si Dios me cambió a mí, también lo va a cambiar a él. Siempre creí que Dios lo iba a cambiar, que iba a ser diferente. Y mi mamá me decía, Alma, el Kiki no está bien, me dice. Él, él usa drogas, no está bien. Entonces yo le decía, ¿qué traes con los que usan drogas, verdad? Entonces ellas querían que, pues que yo me diera cuenta que no estaba bien. Y entonces era el amor que yo tenía, ¿verdad? Que yo quería pues verlo bien. Pasó el tiempo, nace la niña. A los 2 años, casi 3, salgo embarazada del niño. Cuando no me di cuenta, cuando Dios me había quitado la venda en mis ojos, que él estaba mal, que él entraba a la casa con un serrucho de esos eléctricos, de que se cortan los árboles, así entraba, y yo ahí sentado, y teníamos que salir, a veces nos hablaba su papá, sálganse de la casa porque anda muy mal, y ahí va, pues a salirnos, hermano, a rentar en el hotel algo, porque venía muy mal y ya sabía cómo nos iba a ir a mí, porque conmigo era la que me golpeaba. Y voy con el doctor porque me empecé a sentir mal, y entonces me dijo que estaba embarazada. Tenía 5 meses de embarazo y yo tuve placenta previa. Y entonces ahí tu vientre no puede retener al niño, y la placenta estaba en la cabecita del niño y mi placenta abajo. Entonces, si se movía la placenta o algo, ese niño podía ser abortado. Varias veces me fui al hospital con, con, ah, con amenaza de aborto. Cuando estaba con el doctor, me dice, ¿sabes una cosa? Dice, tienes 5 meses de embarazo, van a ser como para el 20 de noviembre y es niño. Ese niño que Dios me había prometido. Pero y yo no me lo esperaba porque la niña me llenó todo. Yo había anhelado niño. Pero se me quitó, tenía tanta felicidad. Entonces dije yo, si Dios me hubiera dado el niño en el tiempo de la niña, me hubiera vuelto loca, no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Porque muchas veces Dios te concede la petición y se alejan de Dios o algo. Pero yo estaba bien, bien fuerte, pero no podía estar ya sirviéndole a Dios como yo quería, hermana, porque yo salía con los niños huyendo, ya no era lo mismo, hubo como un paro que estaba así, oraba, reprendía, pero ya del ministerio ya no podía hacer nada. Él me tenía todo así, me entró pánico, iba a la iglesia, no quería ya irme yo a mi casa porque sabía que me iba a maltratar y todo. Yo ahí, cuando ya tenía los niños, yo veía a los demonios, unos angelones así bien fortachones negros, y los veía, los reprendía, oía los pasos que iban así como a los cuartos de las niñas y empezaba a reprender todo eso. Todo eso el Señor me enseñó a reprender todos esos espíritus. ¿Qué necesidad había con los niños tan hermosos que tenía, que Dios me los había dado? Y después pasó el tiempo y cada vez se hizo peor. No, él hizo una casa y nos fuimos, nació el niño y nos fuimos a vivir a Tijuana, y nomás veníamos pues a trabajar y a la iglesia. Antes no hacías tanta línea, luego cruzabas y me venía a Betel. Y pero también allá haciendo una casa nueva se habían ruidos y eso. ¿Por qué? Porque él traía, era lo que él cargaba. Si ahí nadie había vivido en una casa nueva, todo se metió, todo nuevo, no era porque se tenía que sentir. Yo oraba y reprendía y ungía la casa y todo, pero lo que él traía, a donde quiera que se iba, pues lo llevaba. Entonces yo con su mamá yo le hablaba y le decía, pero ella no, estaba cegada, no me quería para nada, y decía que yo le decía para que
como para que ella, Se alejara de él o... ajá, sí, como que yo me estaba burlando. Ajá. Entonces, no era cierto. Yo con mi mamá, yo nunca le decía, porque decía, ¿cómo le voy a decir a mi madre si yo estoy viviendo con él? Y así fue mi vida, hermana. Y llegaba a la iglesia, pues llevaba con mis lentes oscuros. Y ya sabían que cuando yo traía lentes oscuros eran que me había metido una paliza. Mis hijos, los chiquitos eran bien dormilones y no se dieron mucha cuenta. Pero mi niña grande, sí. Y llevó todo, hermano, todo. Yo ya le pedí perdón. Dice, pero ¿por qué no huías, mamá? Porque yo a veces te decía y tú te ponías a llorar. No me hubieras hecho caso, era una niña. Y creció al grado de decirme a ella, si no dejas a mi papá, me voy a ir de la casa, porque un día te voy a encontrar muerta. Muchas veces, hermana, iba manejando y él se transformaba y me quería morder, entonces yo me acuerdo que íbamos él y yo solos y me tiré del carro. Me tiré, dije, si me pasa el carro por encima, ni modo, yo era la que iba manejando. Entonces, él me iba golpeando y me dijo que me odiaba y luego me decía que era una adúltera, no me acuerdo qué cosas, pero pues era pura mentira de él. Y que ahí ya me había cambiado a San Isidro, a un departamento chiquito, porque, o sea, decía, me tengo que venir para acá, irme, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque ya me había dicho a mí el pastor porque tenía que dejarlo y que mi vida estaba en peligro, mis hijas estaban en peligro. Él se transformaba y él mismo fue con ellos y habló con ellos y les dijo que llevó su Biblia, que yo había puesto aquí en la Biblia, que había escrito puras cosas obscenas, ya se imaginará. Entonces pues ellos se dieron cuenta que él no estaba bien. Él empezó a usar cristal. Yo nunca probé nada de eso porque yo ahí ya tenía muchos años de cristiana. Uh-huh. Y me dijo, me llamó el pastor, me dijo, tienes que hacer una decisión, te tienes que ir. ¿Y cómo le voy a hacer, Señor? Le decía yo, ¿cómo? Y veía mi casa, decía, mi casa tan bonita, con todo, decía. Y mi mamá me decía, vale más, Alma, dice, que vivas en una casa chiquita, pequeña, pero en paz. ¿Para qué quieres una casa con lujos y todo y no vas a tener paz? Mira cómo sobre todo sus hijos. Mis hijos. Paz. Sí, sí. Entonces, había una puerta, que la puerta eran de estas de fierro, ¿cómo se llama esas? Sí, ajá, que sola que le pones con la llave, ¿verdad? Entonces la llave esa la dejé así pegada y él, ¡pum!, la quitó. Ya no podía salir. Y de repente los niños se habían ido con su abuela, vinieron por ellos, se fueron bien contentos, estaban chiquitos. Y él se transformó y me dijo que me odiaba, me empezó a golpear, de repente así, a golpear y empecé a clamar a Dios. Me dijo, tú no tienes derecho de hablar con Dios. ¿Tú sabes qué hice? Por eso sé que Dios te escucha aunque tú no puedas hablar. Empecé con mi mente, Señor, dime cómo le hago para que se calme, ponme las palabras para que él se calme, porque aquí me va a matar, estoy sola en la casa, y te imaginas en una casa bien grande y sola, y las puertas cerradas, no podía salir, y si decía auxilio, ¿de dónde? Uh-huh. No estaban enseguida los papás ni nada, y así fue mi vida, huyendo a veces en el departamentito que había rentado, una vez me puso una golpiza, entonces dije, tengo que huir, le hablé a mi hija, ella estaba estudiando en el colegio y estaba trabajando en Macy's, trabajaba, y le dije, mija, esto y esto está pasando, ¿qué hago? Me tengo que ir, ya es noche, ¿y a dónde me voy a ir? Ando aquí en la calle. Entonces ya me dijo que me fuera a la casa de su mamá, de su amiga. Ahí espérame, mamá. Y así la traje a mi pobre hija, ¿verdad? Preocupándose. Y ya llegaba ella por mí y todo, ya estaba harta ella. Harta ya de verme siempre golpeada, siempre, ajá. Entonces un día
llega él todo ahí con cristal y empezó a decir que yo había puesto cosas en la pared. Pues no había nada. Mira que lo que pusiste es así. Y llegaba hecho loco, porque ven visiones y ven muchas cosas. Entonces, me acuerdo que yo había escrito en una hoja a Juan, un versículo de Juan, y puse un canto: me gozaré, me alegraré. Este es el día que ha hecho Jehová. Me gozaré y me alegraré. Entonces él dijo que yo había puesto que yo andaba con un Juan y que me iba a ir a gozar. Entonces me daba miedo, me daba miedo. Y él muchas veces se fue a la cárcel porque lo agarraban bajo influencias o algo, pero no lo dejaban, hermana, salir, y a los 40, les daban 90 días, a los 45 días salía. Cuando salía de la prisión, dije, ya no voy a volver con él aquí, ya. Pero me rogaba, llegaba con la Biblia, y como sabía, o sea, mucho de la Biblia, ajá, ahí me tenía ahí, me predicaba según y no me podía mover, oyéndolo predicar, sin moverme. Pobre de mí que me moviera. Pues ya venía bien tocado, pero según convenía. Dije, ay, Padre. Y así fue mi vida. Hasta que un día, muchas veces que me dejaba tirada ya, volteada en la calle, llegaba la ambulancia, llegaba la policía, y me acuerdo que ese día, llegó la ambulancia y me querían llevar porque también me había golpeado mucho, y dije, no, no, no. Entonces en eso él llega a la casa y mi hija ve que no llego yo y se anda a buscarme en su carro. Entonces ya me ve, entonces yo iba caminando y no, antes de que viniera la ambulancia, iba caminando y auxilio y nadie, hermana, todos callados, pues yo creo que tenían miedo. Sí, pues y sí. Llega la policía y me suben para que descansara. Entonces ya llegó la ambulancia y me llevó y dice, pues vete. No, le dije, mis niños están en la casa, ¿no? Y en eso llega mi hija y le dice al policía, sí, allá está mi papá. Y le dije, los niños, ¿para qué no les están dormidos? No les vaya a hacer algo. Yo empecé con miedo a llorar. Entonces llegaron otras patrullas para sacarlo y no quería salir, y le dijeron pues que los niños estaban ahí, que él era un hombre violento. Pues yo no sé, estaba ya acá orando, lo pudieron sacar y se fue. Después, al día siguiente, pues vinieron yo creo que son detectives o algo, no sé si son detectives, pero vinieron con nosotros, policías, y empezaron a decir pues que teníamos que ir a consejería, que pues que estaba pesado, que no volviera con él, y así como protección y todo me dieron. Él se lo habían llevado a la cárcel. Entonces dijo mi hija, le digo, es que toda mi vida he vivido todo eso y yo ya estoy cansada, dice. Es mi padre, es mi madre, pero yo ya estoy cansada y yo no quiero vivir esta vida. Yo no necesité consejería porque yo busqué de Dios, me metí otra vez en las cosas de Dios. Salió y lo volví a perdonar, pero ya estaba ya muy mal. Entonces ya me habló el pastor, pues que lo tenía que dejar. Y ¿cómo le vas a hacer tú, Señor? ¿Qué voy a hacer? Y sabes que un día llega y como mi hija me defendió, la golpeó, la agarró de los cabellos y le hacía en el piso así. Y dice, córrela, córrela. Le dije, oh no, el que se va aquí eres tú. Y habló ella a la policía y también decía auxilio, auxilio a los vecinos, y nada. Llega, nada, tonto, agarra sus papeles, el carro y se va a Tijuana. Entonces, pero ya quedó el reporte y dije, no más, hasta aquí. Entonces ya mi hija le habló y le dijo, te pusimos orden de restricción, no te puedes parar en la casa. Era mentira. Yo tenía miedo de que él viniera y me robara al niño, porque el niño había entrado al preescolar. Y dije, no me lo voy a robar. Entonces yo ya les dije a los maestros todo lo que había pasado, que tuvieran cuidado. Y gracias a Dios que no, pero dice después él que se ponía estacionado a ver al niño ahí jugar cuando salían. Gracias a Dios que no le dio por sacarlo. Se le dio la oportunidad que se fuera a centros de rehabilitación. Se fue, pero salió, no se sujetaba. Se fue a Bakersfield, era un centro de rehabilitación muy bonito, con caballos y todo, donde podían irse a un conservatorio de música y todo, porque a él le gustaba, y él toca, es lo único bueno que sabe hacer. Entonces, no,
no se sujetó, hizo lo que le dio su gana. Después Dios me lo quitó de mi vida, no sé qué hizo y estuvo muchos años en la cárcel. Dios me lo quitó. Para entonces él me hablaba, pero me hablaba para decirme groserías. Y mi mamá decía, ¿pero por qué le estás contestando? Entonces ya después él mismo me pidió el divorcio. Ya cuando salió y se fue para la Baja a vivir. Y gloria a Dios, nunca más me volvió a molestar. Dios fue conmigo porque, o sea, Dios me protegió. Vi lo que Él hizo en mí, protegió a mí, me protegió a mis hijos, pero sí me las vi muy duras. Siempre. Se estaban metiendo ya con los niños, o sea, para golpear ya a su propia hija. Ajá. Y uno como mamá que le toquen a los hijos. Sí, entonces yo tenía miedo, mi niño pues era bien llorón, nomás quiere estar conmigo, y donde se ponga histérico y le pegue o algo, porque una vez me acuerdo que ya estaba grandecito el niño, tendría como unos 3 años, 2, y salimos y nos fuimos a Tijuana y nos fuimos a comer comida china, y el niño traía su trajecito y su corbatita, y como su abuelito era predicador, se subía él ahí a la mesa y le decía, arrepéntense, Cristo viene pronto. Y según él predicaba como su abuelo, pero la mamá como que no pudo perdonar nada de eso. Pasaron cosas más tremendas, pero de ahí yo no puedo decir porque no es mi testimonio, no sé, no es no me corresponde a mí, pero fue algo muy pesado, por eso tomé la decisión yo de divorciarme. Lo mejor que pude haber hecho. Cuando mis hijos estaban todos descontrolados, llegábamos a los restaurantes y los niños empezaban a corretear y no hacían caso. Mi mamá, mira Alma, los niños, contrólalos. No podía, o sea, los quería controlar, pero no. Pero cuando él se fue de mi vida, pronto los niños volvieron a ser como antes, había paz en ellos, bien obedientes, todo, hermana, ese espíritu malo que él traía se fue. Y fueron, pues, crecieron, ¿verdad? En el Evangelio, crecieron, mis hijos estudiaron, se fueron uno a la universidad, todos están casados ahorita y todo. Pero yo quedé, tengo como 26 años o 27 que estoy sola, duré 20 años con él, soportándolo, porque desde que tenía 14 años estábamos juntos. Yo creo que como unos 38 años, yo creo, cuando nos divorciamos, porque cuando yo cumplí 40 años, mi hija me llevó a festejar, me llevó a un restaurante. Te voy a llevar a un restaurante bien bonito que festeje sus 40 años. Y entonces, bien joven, hermana, y yo me entregué completamente a mis niños, les di testimonio. Ellos me pueden decir, mi mamá lo sobreprotegía, muy protectora, pero no me arrepiento. Me podían decir que era protectora o regañona o algo, pero nunca me pueden apuntar que yo me fui con un hombre, que yo los dejé por estar con un hombre. Siempre me dediqué a ellos, adelante con ellos, y algo precioso fue en mi vida. Usted me dice cuándo, todavía un poquito. Wow. Tremendo testimonio que estamos escuchando el día de hoy. Pues a mí lo que me encanta es que los niños, ¿verdad? Que los niños cuando ven ese tipo de abuso en los papás, o sea, necesitan a Dios los niños, porque imagínense, Sí. Padre, Sí. Y gracias a Dios, cuando yo me quedé sola, pues dije, yo ya no les voy a dejar que vayan con sus abuelos ni nada. Pero después los abuelos me pidieron perdón, porque Dios, cuando tú estás con Dios, sabes que Él te respalda y no permite que nadie diga algo de ti que no sea verdad. Un día, como él era predicador, un día me lo encontré en BP y le dije, le dije, don Enrique, ¿va a predicar? No, me dijo, vine para hablar con el hermano Preston. Entonces ya después me lo volví a encontrar, y cuando él iba, el hermano Preston, por una cosa u otra no iba. Resulta, yo no sabía que él quería ir a hablar porque su esposa era la dominante, la hermana, porque eran hermanos y de oración y maestros y todo, pero
tenía muy cegado a su hijo. Entonces, quería decir, la mamá quería que se pusiera en el púlpito y que hablara mal testimonio de mí. Entonces, porque le creían las locuras que él le decía, y Dios nunca lo permitió. No lo permitió, y después el mismo pastor me dijo me habló, y me dijo, mira, yo quiero oír de parte tuya y de parte de él a ver qué fue que pasó. Entonces le dije, sí, hermano, le dije, ¿sabe una cosa? Le dije, ya me dijo todo lo que le dije. Ok, hermano, lo que yo le voy a decir, se lo voy a decir, y hay pruebas en el centro de rehabilitación, hay todo lo que usted quiera, para que usted pregunte. Entonces ya le dije todo lo que había pasado, todo lo que hizo en el centro de rehabilitación y todo. Entonces, sí te creo, me dijo, pero quería oírte las dos partes. Las dos versiones. Las dos versiones. Y ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios porque yo nunca supe que querían decir algo falso de mí. Un testimonio falso. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que estuvo siempre con usted, con sus hijos, y que Dios la libró de todo. Pues sí, sufrió abuso, ¿verdad? Pero sí. la libró de que pasara más allá de eso. Sí. Y pues sí, para terminar, no sé, si me gustaría si puedes hacer una oración. Ya para otra vez, porque el Señor me llevó, ¿verdad? Me falta lo de mi papá y todo eso, ¿verdad? Pero sí voy a hacer una oración y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por estar aquí. Espero que Dios toque el corazón de muchas personas, que miren a sus niños, ¿verdad? Cuando son niños, para que ellos que los lleven en el camino de Dios, para que no crezcan, ¿verdad? Con aquella amargura de corazón, porque muchas veces tienen sus niños, fracasan y se vuelven a casar con personas y los amargan a los niños, y ellos crecen y ellos se van a las drogas, al alcohol, porque traen un vacío. Porque yo nunca... mi mamá, como yo le digo a mi mamá, tú nunca me dijiste que preguntaste que si yo quería papá o algo. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que a través de toda mi juventud, mi vida, Dios estuvo conmigo y me ha mandado con aquellas personas igual que yo. Mi testimonio, pues todavía de la violencia todavía es más, cosas más pesadas que me pasaron. De que yo podía ir morirme porque él me ponía cuchillos. Sí. Si hubiera tenido el pistola, me mata. Y, o sea, es más pesado todavía de lo que estoy diciendo, porque hay muchas cosas que no se pueden decir, sí, ¿verdad? Y muchas cosas que después vas recordando, sí, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿verdad? Es un placer, ¿verdad? Haber estado aquí. En otra ocasión, si me vuelven a invitar, ¿verdad? Claro, yo les contaré, ¿verdad? Cómo alcancé a mi padre, cómo Dios, ¿verdad? Me llevó a las prisiones a servirle, a centros de rehabilitación, donde hemos visto el poder de Dios. Sí, sí. Y pues buenas tardes. Y se va a hacer la segunda parte. En otra ocasión vamos a escuchar ese testimonio, que también me contó parte de ese testimonio, pero sí, que no lo dé bien bien específico ese testimonio, porque también está muy bueno cómo alcanzó a su papá. Para que no lo diga rápido. Sí. Que lo diga, ya es una cita aquí con nosotros, para que se vuelva a venir a tomar y disfrutar un cafecito y nos cuente ese testimonio. Sí. Pero sí, la oración. Sí. Pues vamos a orar, ¿verdad? A darle gracias a Dios. Gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que estés en este lugar, Señor, donde se siente mucha paz. Yo te pido, Señor, que almas sean salvas a través de este testimonio, Padre, alcanzadas, Padre, que tú las puedas, Señor, liberar, que el poder de tu Santo Espíritu los pueda transformar como tú me transformaste a mí, porque ya van más de 40 años, Señor, que tú, Señor, me liberaste y nunca más volví a probar de esa maldita droga. Tú ahora lo que tú me das, tu Santo Espíritu, Señor, para por medio de ti, Señor, se
que sean, Padre Santo, libres de prisiones, libres de adicciones, libres de la cárcel y libres de toda atadura que ellos tengan. Te doy gracias, Señor, en esta tarde tan hermosa, Señor, que tú has estado aquí conmigo. Te doy gracias, Señor, porque nunca me dejaste y tú dices no te dejaré ni te desampararé. Gracias porque pusiste los ojos en mí. Siendo una joven, Padre, tú me has ayudado y nunca me he hecho nada falta porque siempre has estado conmigo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Si nos están escuchando adolescentes, jóvenes, vean ese testimonio que nos ha dado la hermana Alma. Ahora hay mucho, pues ya no más el cigarro, hay mucha droga y hay esos aparatos que dicen que es saludable, y lo maquillan, ¿verdad? Pero que tiene vapor, pero sigue siendo dañino a tu salud. Por favor, no hagas eso. Tratar para eso, mejor acércate a Dios, así como lo hizo la hermana Alma. Acércate a Dios, habla a Dios tú solo y así pues terminamos este episodio. Muchas gracias, hermana Alma. La vamos a ver. Gracias. Aquí otra vez. La vamos a ver aquí otra vez. Nos vamos a ver en el evento de mujeres. Sí, cierto. Sí, es el 5 de octubre. El 5 de octubre ahí estaré contando mi testimonio. Las invito para las que gusten ir. Es en 3085 Bayer Boulevard, en Chula Vista, en la iglesia Aposento Alto. Ahí nos estaremos viendo. Y pues sí. A la 1 de la tarde, bueno, a la 1 de la tarde, qué bueno que me dice. Muchas gracias nuevamente, hermana, por haber aceptado la invitación y por venir a compartir su testimonio. Que nosotros tenemos que venir y contar todas las maravillas que Dios ha hecho, y no lo que hizo Dios en su vida, sí, lo que Dios ha hecho también en mi vida. Así es que Dios me los bendiga, Dios me los guarde a cada uno. Bendiciones, bye bye.